El país se ha visto envuelto en los últimos días en el debate en torno a la detención de Rafael Caro Quintero, el famoso narcotraficante que tarde o temprano será extraditado a los Estados Unidos. Pero la realidad cotidiana, la que vivimos en México, nos obliga a regresar a ella. Y esa realidad cotidiana suele ser mucho más brutal que la de los capos del narco. Sin duda, recuerda usted el caso de la joven Devani. Ayer le informábamos rápidamente este caso que generó tantas dudas, tantas búsquedas, controversias en todo el país, después de que se hallaron sus restos luego de prácticamente 2 semanas de búsqueda en la cisterna de un hotel que había sido revisado en otras 3 ocasiones en las afueras de Monterrey. El mismo lugar donde había sido vista el día que desapareció. Pues como le informamos ayer, Devani tuvo su tercer peritaje y se informó que murió asfixiada por una asfixia mecánica, o sea, fue asfixiada, fue ahogada, pero que eso ocurrió entre 7 y 9 días después de su desaparición. Lo que hace más sospechosa aún la actuación de las autoridades en la búsqueda, el hallazgo del cuerpo y los 2 primeros peritajes. La joven de 18 años, Devani Escobar, murió entre 3 y 5 días antes de que encontraran su cuerpo en la cisterna del motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León. Es parte del resultado de la segunda necropsia y tercer peritaje al cuerpo de Devani. A 4 conclusiones llegaron los peritos. La causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo post-mortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. Los expertos determinaron que la principal línea de investigación es el feminicidio, por lo que se descarta el primer peritaje de la Fiscalía de Nuevo León, que planteó que Devani cayó accidentalmente en la cisterna y murió por un golpe o contusión profunda en el cráneo. Atenderemos con cuidado la teoría planteada por el INCIFO, es decir, la asfixia por sofocación. Y para ello, por su cercanía con esta institución, solicitamos que se siga el acompañamiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Asimismo, la Fiscalía General de Nuevo León continuará con la dirección y mando de la investigación, especialmente enfocada en el hecho que derivó la muerte de Devani. La investigación comprende 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, 621 indicios recolectados, 74 dictámenes, 308 estudios periciales y se revisaron más de 3,000 horas de videograbaciones. El cuerpo de la joven fue exhumado el 1 de julio por las autoridades de Nuevo León para practicarle otra necropsia y así cotejar los dictámenes forenses, uno por parte de la Fiscalía del Estado y otro independiente solicitado por los familiares de Devani. El fiscal de Nuevo León señaló que están pendientes varios estudios en cinemática, grafología y toxicológicos. Para los padres de Devani, el único objetivo es saber qué pasó con su hija los 12 días que estuvo desaparecida. Queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani. Agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones. Agradecerle al doctor Mejía, que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado presente siempre con nosotros. Agradecerle al fiscal por la coadyuvación que hemos tenido para realizar todos estos trabajos. Esta mañana el presidente López Obrador informó que el miércoles y jueves se informará a detalle del caso Devani.
La joven fue vista por última vez el 9 de abril sobre la carretera a Nuevo Laredo, a la altura de la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. 89 días después de localizar su cuerpo, no hay ningún detenido por el feminicidio de Devani Escobar. Durante la investigación para localizar a Devani, la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León encontró con vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y la suma de inconsistencias en toda esta investigación es terrible. Hoy sabemos que a Devani la mataron. Y si los padres de ella no hubieran insistido tanto y ahondado tanto en la investigación, su caso hubiera quedado como uno más de los innumerables feminicidios que se viven todos los días en México. Las preguntas son: ¿qué le sucedió a Devani? ¿Dónde estuvo durante esa semana entera, la fecha que desapareció, a la que falleció, luego de que fuera abandonada en la carretera frente al hotel? ¿Dónde aparecieron sus restos, por supuesto? ¿Y cuál es la exacta fecha de su muerte? ¿Quién la mató, sobre todo? Esa es la pregunta. ¿Y a quién están protegiendo y por qué no sabemos quién la mató? Todo eso se tiene que averiguar. La investigación por la muerte de Devani Escobar tiene varias inconsistencias. De acuerdo con la Fiscalía, la madrugada del 9 de abril, Devani salió de una fiesta en la Quinta Venecia y tomó un taxi de aplicación. El chofer declaró que la joven de 18 años descendió del vehículo en la carretera vía Numancia y la carretera vía Laredo, aproximadamente a las 4 de la mañana con 24 minutos. La última vez que se le vio con vida fue a un costado de una empresa de transportes. Eran aproximadamente las 4:30 de la mañana. El cuerpo de la joven fue localizado la noche del jueves 21 de abril dentro de una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla, lugar que fue cateado por lo menos 4 ocasiones antes. El 2 de mayo, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos en contra de las Mujeres reconoció que en las bitácoras de investigación no había registro de revisión en el área de cisternas porque no se refirió por parte de los empleados la existencia ni que estuviera en desuso. Durante varios días no hubo registro gráfico de las últimas horas de la joven. Según las autoridades, los dueños de los locales próximos al motel alegaron que sus cámaras no grababan. Después quedó demostrado que mintieron. Sin embargo, nadie fue detenido por encubrimiento. En el informe de este lunes 18 de junio, el fiscal estatal dijo que tenían más de 300 horas de grabación, tan solo del motel Nueva Castilla. Quienes han tenido acceso conocen el mal manejo de la información contenida en ella, sobre las filtraciones y el desorden que servidores públicos han estado implicados en la investigación y quienes han sido incapaces de cumplir con acuerdos establecidos en mesas de trabajo. El 19 de abril se cateó un domicilio en la unidad habitacional Condominios Constitución en el centro de Monterrey, sin que se encontrara alguna pista. 2 semanas después, la policía de Monterrey informó que localizó una credencial de Devani en una jardinera cercana a ese domicilio. El 27 de abril, el médico forense Eduardo Villagómez dijo que Devani cayó con vida en la cisterna, que murió por un golpe en la cabeza y precisó que no tenía agua en los pulmones. El 12 de mayo se filtró el peritaje forense independiente solicitado por la familia de Devani, el cual señala que la joven presentaba señales de abuso sexual, golpes con objeto contundente en la cabeza y que murió antes de ser sumergida. Es muy diferente el peritaje o la conclusión que nos están dando. Y ya debe de haber culpables o responsables. El coordinador de la CEMEFO, junto, que si no sabe, yo no sé si lo hizo por negligencia, por dolo o por omisión, pero tiene que tener consecuencias. Por lo pronto, las investigaciones continúan y los padres de Devani aseguran que no cesarán hasta que se conozca la verdad que rodea la muerte de su hija. Que vamos a ser sus padres toda la vida, Dolores y yo, que nuestro compromiso con ella no ha terminado. Bueno, este señor, el padre de Devani, es directamente responsable de haber insistido y haber trabajado tanto para lograr que la investigación fuera por el curso que debía ir. La cantidad, como decía Viviana, la cantidad de inconsistencias que hay en este caso sorprende. Debería sorprender si no fuera porque mueren 8 o 10 mujeres al día en México
y en la mayoría de los casos simplemente no se investiga. En el caso de Devani hubo una y otra vez distintos estudios, distintos peritajes, hasta que se llega a este tercero que tiene mucha más verosimilitud que los anteriores, pero deja más preguntas que antes. ¿Qué ocurrió durante esa semana que Devani estuvo viva? ¿Dónde estuvo? ¿Quién la tuvo? ¿Por qué se cometieron tantos errores? Como decía su padre, ¿fue simple negligencia o se está protegiendo a alguien o se tiene miedo de alguien? Esas son las respuestas que no tenemos. Hace semanas le dijimos aquí que los peritajes de Devani terminarían en las manos de una u otra forma del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Viviana hizo un recorrido por el sistema forense capitalino, le mostró cómo funciona y por qué termina siendo realmente el mejor del país. Esto es lo que vio. Doctor Felipe Takahashi, muchísimas gracias por esta entrevista. Es muy interesante lo que hacen aquí en este lugar. Y es muy complicado, es un área donde la gente normalmente no se imagina ni siquiera que existe. Así es, Viviana, es muy interesante, pero también muy importante para la Procuración y Administración de Justicia y también para la tranquilidad de las familias que se ven involucradas en una situación judicial. El instituto, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, trabaja con personas vivas y con personas que lamentablemente pierden la vida. El 50% del trabajo son necropsias ordenadas por la autoridad ministerial y el resto del trabajo son con personas vivas a través de estudios psiquiátricos, estudios toxicológicos, perfiles genéticos, certificaciones de lesiones, estudios para probable situaciones de tortura, tratos crueles, degradantes, etc. Y el 50% restante, el poder hacer el procedimiento de necropsia para determinar en lo posible la causa de muerte y la identidad de una persona en caso que esté desconocida. Sí, el procedimiento normalmente cuando alguien pierde la vida en la vía pública es tomar conocimiento por parte de la autoridad, se traslada a la coordinación territorial que corresponda, inician la carpeta de investigación, trasladan el cuerpo, si no está identificado en esa calidad como desconocido, para la práctica de necropsia, poder establecer causa de muerte y además poder hacer lo necesario para obtener información e individualizar a esa persona, lo que conocemos en esta área como formulario post-mortem, obtener información sumamente valiosa para estar en posibilidades de transmitirla a otras instituciones o a personas que acuden al instituto para poder determinar su identidad. Al área del laboratorio de patología, doctor. Elemento importantísimo, una vez que nosotros desarrollamos actividades periciales en el anfiteatro, pues los médicos que realizan los procedimientos de necropsia tienen la necesidad de tomar fragmentos de órganos que son importantes para documentar causas de muerte o complementos de sus causas de muerte. Y el laboratorio de patología a cargo de la doctora Blanca Patricia Crespo Arellano es una pieza fundamental para que los peritos médicos forenses que realizan la actividad de observar desde el punto de vista patológico cualquier condición celular que se observen en las laminillas, nos permite a nosotros darle un elemento más al médico forense que realiza la práctica de necropsia para que pueda hacer una ampliación mucho más grande de información para que la autoridad ministerial que lleva a cabo la investigación de una carpeta, por el motivo que sea, tenga los elementos suficientes para poderlo realizar. Doctor, en cuanto les llegan las muestras, ¿cómo trabajan? Ok, es una vez que se toman de procedimiento de necropsia, se toman muestras de órganos, ¿sí?, que pueden ser diversos, del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones. Claro, son fragmentos, los cuales nuestros patólogos forenses llevan a cabo el estudio por medio del microscopio, es decir, lo que se ve, no se ve a simple vista, mejor dicho, y se analiza aquí. ¿Qué tipo de información les puede dar esto? Ok, esto es en auxilio del Ministerio Público para resolver estos casos que se quedan con una causa de muerte donde existiera alguna duda que no se pudo ver a simple vista en el procedimiento de necropsia. Pero, por ejemplo, ¿qué se descubre?
Se pueden descubrir desde lesiones, es decir, alteraciones en los tejidos, o hasta inclusive en algunos hallazgos que se le llaman así en patología de algunas enfermedades que hayan provocado la causa de muerte. En verdad, el caso de Devani con razón ha indignado a la sociedad. Son muchísimas las mujeres que pierden la vida. Afortunadamente, como bien decía Jorge, el padre de Devani hizo tan público el caso que llegó a las manos del INCIFO. Una vez que llega a este instituto, que la verdad es un instituto muy, muy serio, me tocó ver cómo se hace en todos los trabajos, llevan horas y horas poder sacar cada examen patológico, las pruebas y más, pero bueno, finalmente se tiene la certeza y no hay nada peor para alguien que haya perdido un familiar que no saber qué fue lo que le pasó. Ahora finalmente sí se sabe y bueno, esperemos que se haga justicia. Sabemos lo que pasó en los hechos, cómo fue la muerte, pero no tenemos todavía qué ocurrió durante una semana. Estamos hablando de que esa jovencita estuvo durante una semana desaparecida. Estamos hablando que el primer peritaje dice que murió de un golpe en la cabeza. Después otro que dice que fue asesinada y hubo abuso sexual. Finalmente se llega a este nuevo peritaje que dice que fue asfixiada y que no sufrió abusos. Pero se acumulan las preguntas. Este último peritaje que hizo el instituto, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, es el más importante, el más verosímil y el más profundo. Pero hay que preguntarse también por qué el primero, sobre todo, falló tanto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué hubo tantos errores en la investigación? Y muchos van a decir que es simplemente corrupción. Y probablemente debe haber algo quizás de corrupción. Pero también lo que hay es simple burocratismo. Insistimos con un dato, como decía Viviana hace un minuto. En México hay entre 8 y 10 mujeres asesinadas cada día. La enorme mayoría de los casos queda impune y simplemente no se investigan. Esto es lo que iba a pasar con Devani si sus padres, sus amigos, sus familiares no hubieran iniciado todo un movimiento, primero para encontrarla y luego para esclarecer la verdad. Bueno, y hay que tomar en cuenta un dato muy, muy importante. Cuando se desata todo el escándalo de Devani y entonces sí, las autoridades empiezan a buscarla, encuentran varios cuerpos de mujeres que habían desaparecido tan solo ese mes de abril. Y rescatan a cinco mujeres en ese proceso. Esa es la magnitud del drama que se está viviendo en Nuevo León y en muchas partes del país con los feminicidios, con los secuestros, con las desapariciones de mujeres. Esa es la historia que debe ser contada. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Que Ucrania está siendo invadida y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y otra historia que tiene en tensión al estado de Durango y por supuesto a buena parte del sistema médico del país es el asesinato del pasante de medicina Eric Andrade. Las universidades del estado de Durango han decidido retirar a todos sus pasantes de las zonas donde no tengan protección y donde no se les otorgue una seguridad mínima. Y eso se requiere replicar en todo el país. La Secretaría de Salud simplemente los ha ignorado. Eric Andrade Ramírez, de 24 años, estaba a 15 días de terminar su pasantía en una clínica ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Pero el viernes 15 de julio, un joven lo asesinó mientras el médico pasante lo atendía junto con otro individuo. Todo comenzó por una acalorada discusión entre ambos pacientes. Uno de ellos sacó su arma y le disparó a Eric. Estas personas, por el estado de intoxicación, se presume empiezan a discutir entre ellas mismas. Al día siguiente, la Fiscalía de Durango presentó a uno de los presuntos agresores. Fue identificado como José Florentino. Está considerado como probable responsable de la comisión del delito de homicidio en agravio del doctor Eric Andrade.
El otro agresor permanece prófugo. La comunidad médica se ha pronunciado por este caso. Decenas de médicos pasantes salieron a las calles a manifestarse en Durango. Eric Andrade está ausente. Nuestra primera idea es ayudar a la población, ¿sí? Nuestra vocación nos genera que nosotros vayamos a ayudar a estos campos. El servicio social es un servicio social en el cual se da una beca simbólica. El joven médico estaba dentro de una zona que se considera menos peligrosa, así lo han reportado sus colegas, quienes hacen un llamado para garantizar la seguridad y para frenar las pasantías en municipios o comunidades considerados de alto riesgo. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, descartó eliminar el servicio para pasantes de medicina en esas zonas. Esto, desde luego, como lo termino diciendo, pues lo estamos viendo, no es oportuno, no es aconsejable el que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos jóvenes que están a punto de recibirse. Pero, sin embargo, pues se revisan las condiciones de seguridad. Por lo pronto, la universidad donde estudió Eric instruyó el retiro inmediato de todos los médicos pasantes del servicio social. Son quienes pertenecen a los campus Durango y Laguna. Esto hasta que existan condiciones para ejercer su labor. Esta medida aplica de igual manera en todos los hospitales donde se reporten agresiones o cualquier tipo de acción que pueda amenazar el libre ejercicio de sus funciones. Mientras que las 54 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México condenaron el asesinato de Eric. A través de un comunicado, exigen el esclarecimiento del caso y solicitan al Estado la garantía para acudir a laborar a esas zonas. A mí me resulta inconcebible lo que dice el secretario de Salud. Sí, para la formación de los médicos, claro que la pasantía es importante, es necesaria, eso no lo discute nadie, nadie está discutiendo eso. Lo que le están demandando es que haya condiciones idóneas para que las y los jóvenes que tienen que hacer sus pasantías puedan hacerlo sin que los asesinen, sin que los abusen de ellos, sin que los roben, sin que sean secuestrados, a veces para atender simplemente a algún delincuente, sin que su vida esté en peligro. Van 3 pasantes de medicina asesinados en lo que va del año y asesinados de esta forma. Eso es lo que le están exigiendo y eso es lo que no tiene ninguna respuesta. Lo que hubiéramos querido ver del doctor Alcocer es que dijera, que implementara un plan para poder proteger a los pasantes, no decir que es inadecuado para su formación quitarlos de lugares como estos, lugares de riesgo para ejercerla, donde el Estado no les da la más mínima seguridad personal y tampoco le da los instrumentos como para poder ejercer mínimamente en forma digna su profesión. Sí, Jorge, lo que dices tú es cierto y la verdad que falta de empatía con el gremio médico, con estos jóvenes que están tratando de formarse y también, como lo dice Jorge, lo hacen en unas clínicas donde ni siquiera tienen muchas veces los insumos básicos para poder ayudar a la población. Entonces, bueno, no funciona ni su formación ni la ayuda a las distintas comunidades. Vamos a otro tema. Hoy el presidente López Obrador reconoció que las obras del Tren Maya se reiniciaron pese a que existía un amparo que frenaba el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum. Y se reiniciaron porque esta semana fueron declaradas estas obras como de seguridad nacional. Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional. Además, ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto. Bueno, yo no voy a discutir la pertinencia o no del Tren Maya y sobre todo de este tramo. Hay muchas opiniones diferentes, incluso de gente cercana al propio presidente López Obrador, que no está de acuerdo con la forma en que se están realizando las obras, en cómo se han llevado, en la ausencia de un proyecto estratégico realmente para la obra, para poder seguir avanzar en ella, en la falta de cuidado que hay sobre el subsuelo, lo que hay en esa zona. Bueno, ese es todo un enorme debate.
E entiendo también que haya obras que son de seguridad nacional. Lo entendí incluso en forma relativamente comprensible en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque ahí hay la principal base aérea militar del país, ahí está, y ahí funciona y ahí opera, mucho más por cierto que el aeropuerto civil. Pero declarar de seguridad nacional sin terminar el proceso legal, el quinto tramo del Tren Maya me parece un abuso. Aunque la obra, como diga el presidente, se ajusta, aunque haya presupuesto y haya decisión política para sacarla adelante. Es un tema que seguirá siendo debatido. Y mira, antes de despedirnos, esta tarde asesinaron a Álvaro Sebastián Ramírez, el profe, un personaje vinculado al EPR, al Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca. En 1997 fue detenido por participar en un ataque armado el 23 de agosto de 1993, si no me equivoco, fue el ataque de la Crucecita ya en Huatulco, que dejó víctimas, dejó muertos, pero este hombre, dirigente importante del EPR, era uno de los principales cuadros de esa organización que sigue existiendo y sigue operando allá en Oaxaca. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, por supuesto, para que pueda consultar los contenidos de Todo Personal. Simplemente escanee este símbolo QR, ahí lo lleva directo a la página de YouTube con todos estos materiales que tenemos en Todo Personal, así que no se lo pierda. Descanse, sueñe bonito y bueno, nos vemos mañana, por supuesto, aquí a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Gracias, Viviana. Mañana le tenemos un programa muy especial. Le vamos a mostrar cómo funcionan las fuerzas especiales, las fuerzas de élite de la Marina Armada de México. Recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.